Interrogar al relato de la creación de Génesis 1. Me gusta la idea. ¿Qué me diría el relato de la creación si estuviera sentado aquí delante y yo tuviera la posibilidad de hacerle preguntas? Y después reformular las preguntas desde el otro lado y hacer esto y lo otro, y descubrir si el relato de la creación me está hablando a mí o está simplemente sentado ahí en silencio diciendo, soy inocente. Algo así. ¿Qué pasa aquí? Por mi parte, tengo aquí 7 preguntas honestas y espero que 7 respuestas exegéticas, y hay muchas otras. En la última diapositiva propondré unas pocas más y después podéis hacernos preguntas a ambos, creo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas preguntas? Primero tenemos que hablar de los 2 pasos. Cualquier interpretación bíblica de los primeros capítulos de Génesis debe considerar estos 2 pasos. El primero es, ¿qué dice el texto realmente? Necesitamos saberlo, recopilar los datos bíblicos e interpretarlos. Y la interpretación bíblica debe hacerse en un marco científico. ¿Cómo interpreta un científico los datos bíblicos que se encuentran en Génesis 1? En mi clase uso este gráfico publicado por Leonard Brand. ¿Lo conocen? ¿Hace falta explicarlo? Resumiendo, podemos recopilar datos de la ciencia y de la Biblia y usamos métodos diferentes para el estudio de la Biblia y para la ciencia, aunque también son muy parecidos. Ronnie, ¿estás por aquí? Vale, tú podrías hablar mejor de este tema. Para la Biblia usamos básicamente la exégesis bíblica. Observamos el texto, lo analizamos y lo interpretamos. La exégesis bíblica es la herramienta principal, aunque como vimos ayer tiene muchos enfoques, muchos pasos. Y entonces llegamos a los conceptos religiosos. Examinamos estos conceptos para ver si encajan con otros textos de la Biblia. Así que por medio del estudio bíblico tenemos una idea de lo que dice la Biblia. Lo mismo que con la ciencia. Otros podrían explicarlo mejor, pero lo principal aquí son los experimentos, cuando son posibles. En las ciencias históricas puede ser un poco más difícil, pero igualmente tenemos observación de los datos, análisis e interpretación. El mismo proceso con un texto diferente, la naturaleza. Pero igualmente examinamos, desarrollamos y demás, llegando en las ciencias naturales a ideas o hipótesis. Lo mismo aquí en el estudio bíblico. Y entonces el científico bíblico conecta las 2 cosas, y creo que ayer nos mostraron muy bien cómo eso es posible, cómo de la ciencia pueden surgir nuevas preguntas para la Biblia, y también cómo podemos obtener de la Biblia nuevas preguntas para inspirar investigaciones científicas. Y ahí está la belleza de conectar los 2 mundos. No hay un noma. No son magisterios independientes, sino solapados. Se solapan mucho, creo yo, aunque su objeto de estudio sea distinto. Bien, tengan en cuenta que lo que voy a hacer con Génesis 1 es solo esta parte. Luego los científicos presentes pueden tomar los datos bíblicos y usarlos, y decirme si esto tiene sentido o no lo tiene, si tendría que releer mi Biblia o no. ¿Cómo lo ven? Quiero hacerles 2 advertencias antes de empezar. La primera, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? En resumen, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Y obviamente la respuesta es, no estaba. Por eso Job se calla. Y yo tampoco estaba allí. Y por eso tendría que quedarme callado
excepto por los datos que se encuentran en Génesis 1. Pero yo no estaba allí, ningún ser humano estaba allí, no lo hemos visto. Por eso hay tantas presuposiciones, especulaciones e ideas de cómo pudo ocurrir aquello. Y es importante saber eso, tenerlo en mente. Advertencia número 2. Génesis 1 es muy corto, solo tiene 31 versículos. ¿En serio, quieres explicar la creación del mundo en 31 versículos? Por favor, hazlo. No es posible. La brevedad del texto nos lleva a pensar que este no es el informe que nos gustaría recibir como científicos. Esto es otra cosa. Es un informe, pero solo incluye los puntos principales, lo que se considera necesario para la Biblia. Y la fuente de la información de Génesis 1 debe ser Dios mismo. Si es humano, es un invento, porque allí no había nadie. Está bien. Después de estas 2 advertencias, nos acercamos al texto. 7 preguntas. ¿Es un mito, historia o teología? ¿Cuál es el carácter del Creador? ¿Creó Dios el universo y nuestro mundo al mismo tiempo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo organizó Dios los días de la creación y por qué? Aquí está. ¿Cómo de largo es un día de la creación? ¿Creían los hebreos antiguos en un domo sólido y una tierra plana? Ya hemos hablado un poco acerca de este tema. ¿Qué cuestiones quedan exegéticamente abiertas? Y hay muchas más preguntas. Tengo 7 más al final. Y seguro que ustedes podrían pensar en 7 más. ¿Por qué es importante hacer estas preguntas? Para algunas ni siquiera obtendremos una respuesta clara. Creo que es importante porque al preguntar veremos algo de luz. Y una vez que veamos la luz, nos ayudará a entender mejor lo que pasó y por qué Dios, como creador, pudo haberlo hecho. Y quizá incluso cuál era su propósito. Empecemos con la pregunta número 1. Es una pregunta muy importante. ¿Es el relato, el texto, por mantenernos neutrales, es el texto de Génesis 1 un mito? ¿Es historia? ¿Es teología? ¿Qué es? ¿Cómo podemos saberlo? Porque este libro de la Biblia no nos cayó del cielo azul y de pronto aquí está, y ahora podemos leerlo. Existen otros relatos de la creación, mitos, textos del Próximo Oriente antiguo. Tenemos a alguien aquí que ha estudiado eso para su tesis. ¿Dónde estás? Allí, gracias. Pueden acudir a Kirsten si quieren saber más. Solo veremos 2, Enuma Elis y Atrahasis Epos. Estos 2 textos proceden de un tiempo probablemente anterior al Génesis. Se encontraron sobre esa época, pero la tradición seguramente es más antigua. El primero habla de la batalla de creación de Marduk y el otro acerca de los obreros de reemplazo. Pronto veremos un poco más. Y nuestra pregunta es, ¿encaja Génesis 1 en este patrón de los mitos del Próximo Oriente? ¿Es un mito? Aquí vemos una comparación rápida. La historia bíblica es diferente en algunas partes. Hay muchas cosas que son parecidas. Me refiero a que los 2 relatos cuentan la creación del hombre, la creación del firmamento, del cielo, de la tierra, la creación del agua, aparece la separación de las aguas, la creación de los animales, todas esas cosas. Cualquier mito de creación debe incluir al menos alguna de esas cosas. Tienen que explicarlas, porque si no, no sería un relato de creación. Pero existen diferencias importantes con la creación bíblica. Un dios, y en los textos del Próximo Oriente, muchos dioses. En ambos casos empieza con la oscuridad. En la Biblia está la palabra... ¿La conocéis? Bien. Incluso la gente que no es hebrea la conoce. Así es como se encuentran vuestras habitaciones hoy. No, mi habitación. Oscuridad, caos. Y entonces Dios habla y crea apenas sin esfuerzo.
y lo disfruta. Parece que disfruta creando. En los mitos de creación del Próximo Oriente Antiguo siempre hay batallas. Creo que siempre. ¿Es correcto? No, entendido. En un caso no hay lucha. Bien, historias de duras batallas. ¿Y cuáles son los últimos descubrimientos? La idea de lucha. Ok. Coincide con su idea de lo que es necesario para conseguir tierras. Está bien, tendré que adaptar esto un poco porque los nuevos descubrimientos nos hacen ajustar las cosas. La nobleza del ser humano, en la Biblia se le llama el imago Dei, la imagen de Dios. En Atrahasis y Sépos, los humanos son creados para hacer el trabajo de los dioses menores o incluso el trabajo de Dios mismo. La revelación divino-humana es muy importante en la creación bíblica. Dios desciende para formar a Adán. En los mitos del Próximo Oriente Antiguo siempre existe, después de la creación, una distancia insuperable, como cuando Gilgamesh intenta conectar. Él quiere descubrir la manera de acortar esa distancia. Bendiciones, el sábado al final. No sé si hay algo parecido en el Próximo Oriente Antiguo. Si los seres humanos reciben alguna bendición. Los dioses sí que descansan y lo celebran. Pueden hacerlo mientras los humanos trabajan. La última la vamos a dejar porque es más lingüística. Hay muchas cosas diferentes, pero la principal es que creo que la imagen de Dios que se muestra es completamente diferente. Esta será la pregunta número 2, el carácter de Dios. Curiosamente, en el libro de Génesis encontramos una fórmula lingüística. Se la llama la fórmula Toledot. Aquí están todos los textos donde se encuentra, y si los analizamos, vemos que esta fórmula divide el libro en 14 partes. La primera aparece en Génesis 2:4. Puede que no la encontréis al leer el texto de Génesis 2:4. Depende la versión de la Biblia. Esta es la nueva versión internacional. Dice lo siguiente, Génesis 2:4. Este es el relato de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando el Señor hizo la tierra y los cielos. Pero la palabra para historia en hebreo es Toledot. Algunas Biblias dicen, estas son las generaciones. Eso es un poco más preciso. Las generaciones del cielo y de la tierra. ¿Cómo se generaron el cielo y la tierra? Y encontramos lo mismo más adelante. Estas son las Toledot de Adán. Estas son las Toledot de Noé. Estas son las Toledot de Sem. Toledot de Abraham. Toledot de Jacob. Isaac. Otra vez Jacob. Esaú. En cualquier lugar en que se usa el término Toledot, es como una descripción del género literario. En la mente de los antiguos hebreos, los textos sobre Abraham, Isaac, Jacob, José y los demás eran todo narraciones históricas. Ellos creían que esas personas existieron de verdad. Eso nos da argumentos para afirmar que cuando en Génesis 2:4 el cielo y la tierra se describen como Toledot, se trata igualmente de una narración histórica, o al menos percibida como tal por los autores y por los antiguos hebreos. Así que referencias. Hemos dicho que la fórmula Toledot indica que esto tenía que ser una narración histórica según la comprensión de los lectores originales. Además, las referencias posteriores no replantean ni simbolizan Génesis 1. Donde quiera que Génesis 1 se menciona en la Biblia, parece tomarse tal cual. Jesús incluso dice, en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, citando Génesis 2. Así que Jesús parece creer que Génesis 2 es una narración histórica. También dice que él cree en Moisés y que los demás también deberían.
Y por supuesto, el texto del sábado en Éxodo 20. No hay sábado si no tenemos 6 días de creación y el séptimo día de descanso. ¿Cómo podemos defender el sábado si esto no es histórico? Pero entonces aparece un extraño texto acerca de Rahab en el Salmo 89, versículo 10. El Salmo dice: aplastaste a Rahab como a un cadáver, con tu brazo poderoso dispersaste a tus enemigos. ¿Quién es ese Rahab? Hay quien dice que se parece a Tiamat de los relatos del Próximo Oriente Antiguo, una larga serpiente que al cortarse en dos da lugar a las aguas de arriba y a las de abajo. La tierra y el cielo se forman de Tiamat. ¿Es similar el texto hebreo? Si leemos con un poco más de atención, vemos que Rahab se asocia con el enemigo de Dios. Es un poder demoníaco, muy similar a la serpiente escurridiza de Job 26:13 o al Leviatán, la serpiente tortuosa de Isaías 27:1. Existe una serpiente enemiga de Dios. ¿Es una serpiente real? ¿Cómo es de larga? ¿Qué ha hecho esa serpiente? La batalla contra Rahab se menciona varias veces en la Biblia y Rahab tiene incluso colaboradores. No se especifica cuándo ocurrió esta batalla, por lo que pudo ser antes de la creación. La derrota de Rahab es evidente. Tanto en Job como en Salmos, Rahab es totalmente destruida. Entonces, ¿quién es Rahab? Egipto se compara con Rahab. Isaías 30:51. Egipto es como... es Rahab. Pero todos estos textos son poéticos y el género literario es algo importante a considerar cuando hacemos exégesis bíblica. Si tenemos un texto poético, no deberíamos considerarlo al pie de la letra. Rahab es el enemigo de Dios. Existe un gran conflicto detrás entre Rahab y Dios, pero en ese momento Rahab no es una serpiente literal. Demasiado rápido. ¿Quién es Rahab, entonces? Yo diría que es un poder contrario a Dios y que Dios derrotó a ese poder que se enfrentaba a él. Es casi gracioso que Satanás usase una serpiente en el jardín del Edén para enfrentarse a Dios. Hace esta conexión más cercana. ¿Es teología? Si no es un mito, ¿es teología? Por supuesto que es teología. Hay muchos temas teológicos en la creación. Pero lo importante es que teológico no significa ficticio, mítico o no histórico. Me gustaría invitaros a que cuando oigáis a alguien hablando de la creación, especialmente si se trata de adventistas hablando de la creación, los adventistas somos muy buenos diciendo cosas como Génesis 1 es un texto teológico, contiene mucha teología. Escucho cosas así muchas veces, pero tened cuidado. Algunas de estas personas no creen que tenga contenido histórico real. Es teológico, lo que significa que muestra que Dios es el creador. Si preguntáis a alguien, incluso a un adventista, y os responde, yo creo que Dios es el creador, para mí, de momento, eso no dice mucho. ¿Entendido? Muy bien. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo creó Dios? Esa sería mi siguiente pregunta. Para saber si esa persona da a Génesis 1 solo valor teológico o si también le reconoce un valor histórico. Normalmente, todas las partes de la Biblia, olvidad el normalmente, todas las partes de la Biblia son históricas y teológicas. Es la historia de la salvación y Génesis 1 forma parte de la historia de la salvación.
Yo creo lo que dice la Biblia y que el texto mismo lo deja claro. Soy histórico y además tengo algo que decir acerca de Dios. Esto es teología e historia de la mejor calidad. Pregunta número 2. ¿Cuál es la naturaleza y el carácter del Creador? En el texto bíblico no hay teogonía. Dios no tiene principio. Él simplemente está allí. En el principio, Elohim, Dios. Dios no está atado al tiempo ni al espacio, porque Él estaba allí antes de la creación del tiempo y el espacio terrestres. El nombre de Dios, Elohim, aparece como Yahvé en Génesis 2. Algunos piensan que son dos historias de creación diferentes. Yo creo que son dos historias de creación complementarias. Elohim, el Dios trascendente y poderoso, Génesis 1. Otras afirmaciones que tenemos sobre Dios, podéis leerlas vosotros. Para mí lo que hace única esta imagen de Dios es lo siguiente. Dios es un artista, no un guerrero. Dios es un artista. Eso está claro, aunque dejemos de lado lo del guerrero. Dios es un artista. El Creador planifica, se toma su tiempo, da forma, llena nuestro mundo y a través de su palabra crea una armoniosa obra maestra en el espacio y el tiempo. Dios es soberano, independiente, extraordinario. Ni siquiera se menciona que use a otros seres para crear en Génesis 1. Quizá excepto cuando dice, hagamos al hombre. Así que Dios puede ser plural. Dios no es un ser sexual. Eso es muy diferente en los relatos del Oriente Próximo antiguo. Entre ellos siempre se identifican dioses y diosas. Y en muchos casos es importante que sean dioses y diosas. Dios amó a los seres humanos y les dio un lugar especial en la creación. Es una imagen respetuosa de la humanidad, animada por el soplo de vida, la imagen de Dios. La creación es buena, de hecho muy buena. Al final es muy buena. El mal no procede de Dios. Y Dios les bendice con 3 instituciones. Según yo lo veo, pero quizá Kirsten pueda ayudarme, no hay otra tradición en el Oriente Próximo antiguo que conceda importancia a esos componentes elementales de la vida humana. Quizá el trabajo. Pero no existe una teología del trabajo como la de la Biblia. 7. Dios es amor. No, la Biblia no dice en Génesis 1 que Dios es amor. ¿Por qué entonces este 7º punto? Porque al tomar los otros 6 puntos en conjunto, vemos que Dios debe ser amor. Él tiene que amar a los seres humanos. Tiene que amar este mundo que es tan bueno. ¿Por qué no? Que Dios es amor se destila a través de muchos detalles diferentes. Es teología, sí, y crea una imagen única de este Dios desde el principio de la Biblia. Pregunta número 3. ¿Creó Dios el universo y nuestro mundo al mismo tiempo? La cuestión es, ¿cuándo es en el principio? El tiempo exacto nos es desconocido. Asser y Lightfoot calcularon el tiempo exacto 4004 años antes de Cristo. Lo encontramos en la Biblia King James, pero no nos sirve porque simplemente contaron cada dato cronológico de la Biblia hacia atrás hasta la creación. El principio, Bereshit, significa el principio de un periodo de tiempo, no necesariamente el principio de todo. Es el principio de algo, y tengo aquí un par de ejemplos. Veamos este. En el principio, Bereshit, la misma expresión del reinado de Joacim. Así que para mí el principio puede ser el principio de la historia de la vida en la Tierra o el principio de la historia del universo. Esa es la cuestión. Una cosa es segura, se trata del principio del tiempo y el espacio humanos. Dios creó un espacio para los seres humanos, Dios creó el tiempo para los seres humanos, y ahora están aquí. Pero, ¿fue también el principio del universo? Tenemos que fijarnos en el objeto directo de la primera frase de la Biblia. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué son los cielos y la tierra? Algunos dicen que podría ser un merismo. De la A a la Z, Dios lo creó todo.
Y así significaría que Dios creó también las estrellas y la galaxia de Andrómeda y... ¿qué más? Todo. En el principio, Dios creó el universo. Otros dicen que ese en el principio significa que Dios creó, y yo aquí diría el cosmos, pero probablemente no sea el mejor término. Quizá debería decir el hábitat de los seres humanos, además de su entorno inmediato, como nuestro sistema solar. El entorno inmediato, muy inmediato si tenemos en cuenta las dimensiones del universo. Esta idea se apoya en que la expresión los cielos y la tierra de Génesis 1, donde quiera que se usa, y aparece muchas veces, se refiere a esta tierra. Eso está claro. Pero ¿y el cielo? ¿A qué cielo se refiere? Los pájaros vuelan y se mueven por el cielo. ¿Qué cielo es ese? ¿El universo o la atmósfera? La misma expresión y otras similares aparecen en el Antiguo Testamento muchas veces. Y creo que casi siempre se puede demostrar que los cielos y la tierra se refieren a esta tierra. La preexistencia de otros mundos y otros poderes también se deduce en la Biblia, como los hijos de Dios anteriores al tiempo de la creación. Cuando Dios creó, allí estaban los hijos de Dios, los hijos de la mañana, aplaudiéndole. Así que había otros seres antes de que la tierra fuera creada. ¿Dónde vivían esos seres? ¿En algún lugar del universo o del cielo? El lugar donde vivían tuvo que ser creado antes. La creación de la tierra no es la primera creación. De hecho, si habéis leído a Elena White, no hace falta que diga nada más. Había otros mundos y otros seres antes. Está bien, patriarcas y profetas. Si nos decantamos por la segunda opción, yo me inclino por la segunda opción, cuando Dios dice en Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra, se refería a nuestro mundo, en sentido amplio. ¿Qué pasa entonces con el universo? El universo estaría ahí antes de la semana de la creación. Y entonces hay que decidir. ¿Hay un espacio de tiempo entre la creación del universo, la semana de la creación? Probablemente. ¿Qué pasó en ese tiempo? A algunos se les ha ocurrido que Satanás estaba en la tierra durante ese tiempo antes de que Dios creara los cielos y la tierra y se dedicó a hacer sus experimentos, la evolución, el registro fósil, los dinosaurios, todo lo que se os ocurra. Muerte antes de la semana de la creación. La Biblia no presenta ninguna evidencia de eso, ninguna. De hecho, Génesis 1, versículo 2 no lo permite, porque describe que la tierra antes de la creación estaba sin forma y vacía. Pero no dice que se volvió caótica y vacía por causa de alguna acción satánica. No. La creación del cosmos durante la semana de la creación, esa opción resulta difícil por las razones que hemos visto. En resumen, yo sugeriría que el texto bíblico sugiere que el universo y la creación del universo no forman parte del relato del Génesis 1. Génesis 1 no nos quiere hablar de eso. Por supuesto que Dios también lo creó, no hay ninguna duda. Pero el foco de Génesis 1 es este Dios y esta creación especial. Como creación, creacionistas, como nos gusta llamarnos, tenemos diferentes opciones. El universo, la tierra y la vida. Antiguo y joven son términos muy relativos. Con joven me refiero a unos pocos miles de años. Con antiguo me refiero a más que eso, quizá millones de años. No lo sé, antiguo. Pero una cosa es segura. Aquellos que leen la Biblia y entienden Génesis 1 como Génesis 1 quiere ser entendido según la misma Biblia hebrea, no pueden escoger cualquiera de estas opciones.
Las opciones son limitadas para aquellos que se aferran a la autoridad de la Biblia. ¿Qué opciones son posibles? Creo que estas. La vida en la Tierra es joven. Si el universo es joven o antiguo, yo diría que probablemente antiguo. Si está incluido en Génesis 1, sería joven, pero probablemente es más antiguo. La Tierra, yo personalmente creo que es antigua, y con Tierra quiero decir el material, el planeta, no el planeta, el globo terráqueo. Pero también podría ser joven. No tengo ningún problema con aquellos que creen que es joven. Pero sí tengo un problema bíblico si alguien sugiere que la vida es antigua, que tiene millones de años, porque eso no está en la Biblia. El relato bíblico es lo que es, y dice que la vida es joven. Y entonces algunos dicen, en Génesis 1:16 tienes las estrellas. Voy a ser rápido. Esto es Génesis 1:14 al 16, y ahí al final están las palabras "y las estrellas". En hebreo dice literalmente "y las estrellas", pero hay que traducirlo de alguna manera. Y cuando llegamos al lugar donde dice en el versículo 16, Dios hizo las dos grandes lumbreras, sabemos a qué dos grandes lumbreras se refiere, porque una gobierna el día y la otra la noche. Así que sol y luna, y las estrellas. Podría significar que Dios hizo las estrellas. En ese caso, las estrellas es el objeto del hizo, de aquí. Dios hizo 1, 2 y 3. ¿Por qué no? Si es así, no significa que Dios hiciera las estrellas ese día, porque en ese día se especifica que Dios hizo dos grandes lumbreras. Hizo esta e hizo esta otra. Y las estrellas podría ser un añadido para decir, ya saben, que Dios también hizo las estrellas, no necesariamente durante la semana de la creación. Hay otra opción que tenemos que considerar, y es que "y las estrellas" se puede traducir como "con la ayuda de las estrellas". Hay una preposición hebrea aquí que aparece en Génesis capítulo 4, versículo 1, donde Eva dice, "he tenido a Caín", o "he adquirido varón". Está la misma preposición y a continuación la palabra Yahvé. Hay un experto en hebreo que lo traduce "he adquirido varón", que es Yahvé, porque él piensa que Eva creía que Caín podría ser el Mesías. Pero generalmente en todas las versiones se traduce como "con la ayuda de Yahvé he adquirido varón". Yahvé me ha ayudado a tener mi primer hijo. Fue una promesa de Dios que tendría hijos. Y aquí está el primero, con la ayuda de Yahvé. Aquí en el 1:16 ninguna Biblia lo traduce de esa manera, pero podría traducirse, igual que en Génesis 4:1, como todas las Biblias lo hacen allí. Entonces diría, Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para gobernar el día, la menor para gobernar la noche, con la ayuda de las estrellas. Lo que también tiene sentido para mí, porque por la noche las estrellas dan algo de luz, especialmente en las noches en las que nos encontramos lejos de las luces de la ciudad. Así que con la ayuda de las estrellas es una opción de traducción. No puedo decir que deba traducirse así, pero podría. ¿Os gusta hacer preguntas? Bien. Sí, efectivamente, hay una tercera opción. Johann Abbas me dijo que en hebreo los planetas no tienen nombre. Podría ser, y creó también los planetas, pero como no tenemos nombres, no podemos comparar con ninguna otra parte de la Biblia hebrea. Pero sí, podría ser una opción.
Sí. We have morning star in the Bible. The question if that is Venus. We'll discuss that personally. Ok, lo que os quiero enseñar es que hay opciones para traducir Génesis 1:16 sin decir que Dios creó esos cuerpos celestes que hoy llamamos estrellas, soles, durante la semana de la creación. Está bien, nos saltamos esto. Pregunta número 4. ¿Cómo de largo fue un día de la creación? Eso ya se ha discutido largo y tendido, así que probablemente no necesitamos hablar de ello. Creo que lo tenemos incluso en las creencias fundamentales. ¿Cuánto dura o duró un día de la creación? Tenemos dos opciones, literal o... Y con literal no me refiero al literalista. Si quieren saber qué significa literal para mí, es si el texto dice lo que esas palabras normalmente significan en otros lugares, entonces lo considero literal. Así que 24 horas más o menos. Sí, más o menos. Sé que si contamos las horas no son 24 horas, 0 minutos y 0 segundos. Lo sé, ¿vale? Aunque no soy físico. ¿Cómo se diría? Experto en física. Pero podría no ser literal, dicen algunos. Usando argumentos científicos, la evolución, millones de años, argumentos literarios, podría ser un mito. No. Lo hemos visto ya y en estos textos de Salmos y Segunda de Pedro. Ahora bien, si estudiamos el hebreo, y esto no es para cobardes porque hay que comparar unos 285 versículos, se puede hacer. Es fácil. Se puede hacer en un día. Encontramos lo siguiente. Yom, en singular, siempre significa un día de 24 horas, con un número como 5 días, 2 días, incluso 1260 días, significa 1260 días de 24 horas, según el lenguaje. Entonces, como se trata de tiempo profético, pensamos en lo que significa hoy y convertimos los 1260 días literales en años históricos por el principio día-año. Pero el significado simbólico de eso es un día. Deberíamos preguntarnos cuál es el símbolo allí, en la literatura profética. Entonces, cualquier lugar donde tenemos un número más día es un día como los actuales, con un ordinal, quinto día, sexto día, tercer día, segundo día, días de 24 horas, en una sucesión de ordinales, cuando tienes primero, segundo, tercero, cuarto, como aquí que es primero, segundo, tercero, cuarto, no hay huecos en medio. Hubo tarde y hubo mañana. Es un día, una tarde, una mañana, un periodo de oscuridad, uno de luz, es un día. No puede ser otra cosa. El sábado está anclado en la creación. Es un día. El ciclo semanal está ahí. Es un día. La fórmula Toledot dice que es histórico, no es profético. No es un relato simbólico. Es un día. No puedo verlo de otra manera. No sé por qué debería. ¿Qué razones me harían verlo diferente? Excepto si alguien lo usara, como cuando dices, en un minuto. Vosotros tenéis clase de 60 minutos, quizá de 50, como nosotros en Bogenhofen. Imaginad que yo dijera, cuando mi hijo era pequeño, que yo le dijera, dame un minuto, y que lo contara con el reloj. Me encantaría usar ese tipo de minutos para mis clases. Me encantaría hacerlo ahora. Dejadme solamente un minuto. Pero ese no es el tipo de lenguaje en el que está escrito el Génesis.
John Walton tiene una comprensión de Génesis completamente diferente de la nuestra, pero dice, no podemos contentarnos con preguntar, ¿puede esta palabra tener el significado que yo quiero que tenga? Si quiero que la palabra día signifique más de 24 horas, ¿podría hacerlo? Debemos, en cambio, intentar determinar lo que el autor y la audiencia hubieran entendido por el uso en su contexto. Con esa idea ante nosotros, es extremadamente difícil concluir que la intención fue cualquier otra cosa que no sea un día de 24 horas. No es el texto lo que hace que la gente piense lo contrario. Es la necesidad de intentar armonizarlo con la ciencia moderna. Creo que está bastante claro, y estoy de acuerdo con él en esa parte. Incluso los eruditos de la alta crítica están de acuerdo con él. Hay unos pocos de estos eruditos a los que admiro por su veracidad al escribir. James Barr ha escrito mucho. Él no cree en absoluto en una creación en 7 días. Definitivamente no. Pero dice, de hecho, la única exégesis natural es la literal, en el sentido de que esa es la intención del autor. Vemos a un experto en crítica histórica que no tiene ningún problema en afirmar que Génesis 1 dice que son 7 días, porque él no cree que eso sea históricamente cierto. En su libro acerca del fundamentalismo, critica a aquellas personas que intentan tomarlo como histórico. Y dice, si toman la Biblia como histórica, ¿por qué no interpretan también así Génesis 1? ¿Cuál es su razón para decir que no es histórico? Porque ustedes evangélicos creen que no fueron 7 días. Pero son 7 días, según el texto, ¿no lo ven? Entended que él defiende la idea de que para el autor son 7 días literales y al mismo tiempo afirma que lo que el autor diga no tiene autoridad para él, porque la Biblia no tiene autoridad en su vida, no es histórica. Pero para aquellos que hacen una lectura literal del texto, les dice que Génesis 1 es literal. Otros expertos dicen lo mismo. Gerhard von Rad, Hermann Gunkel, Magne Saevo, Ernest Jenny y más. Voy a saltarme estos 2 textos porque en realidad no hablan de la creación. Luego podéis preguntarme por ellos, si queréis. ¿Cómo organizó Dios los días de la creación? ¿Me dais un minuto? Bien. Esta pregunta me parece interesante, me gusta la estética, me encanta la estructura y veo cómo se usa profusamente en Génesis 1. Quizá nos sirva para entender cómo está ordenado Génesis 1. No es solo mi manera de verlo, es como yo lo veo, pero muchos otros han sugerido también que tenemos 3 días, los 3 días primeros y los 3 días siguientes conectados entre ellos con un tema similar y organizados alrededor de las palabras tohu y bohu. Tohu sin forma, bohu vacía. Así que Dios primero forma y luego llena. Él forma el Lebensraum. No he encontrado una buena traducción para esa palabra. De hecho, Lebensraum existe en inglés, lo he comprobado. Está en el diccionario. ¿Alguna idea? Hábitat, sí. Demasiado biológico. Medio ambiente, sí. Quizá medio ambiente. Dejémoslo como Lebensraum. Así aprenden una nueva palabra en alemán. Lebensraum. Espacio para la vida. Creo que eso es exactamente lo que significa. Aquí Dios sacó la luz de la oscuridad y en el 4.º día dice que las fuentes de luz estarán aquí mientras exista la tierra, mientras dure la tierra. Él formó el agua, arriba, abajo, y una raquía en medio, y llenó esos espacios con seres vivos.
esos dos Lebensraum. Y después Él crea la tierra, el Lebensraum, y la llena con animales y seres humanos. Maravilloso. Y entonces el séptimo día que sobresale no crea nada excepto un nuevo elemento temporal. Aquí crea el primer elemento temporal, el día. Creo que de alguna manera ancla esos elementos temporales con los cuerpos celestes para toda la historia de la Tierra. Y entonces aquí, al final, crea otro elemento temporal, el séptimo día. En realidad, si lees la Biblia hebrea, queda muy claro que a Dios no se le ocurre lo del séptimo día en el séptimo día. Esto es teología del sábado de primera. Él dice el segundo día y entonces empieza a contar el tercer día, el quinto día, el sexto día. Y entonces, en el séptimo día, se para. Es como si Dios hubiera tenido en mente el sábado desde el principio. Quiere llegar al sábado y lo sabe. Es su objetivo. Creo que eso dice mucho del tipo de relación que Dios quiere con su creación. Es un Dios maravilloso. Ese era su propósito, y lo vemos en cómo Dios organiza, ordena, piensa en la creación, y en cómo lo pone todo en palabras humanas, con una estética especial, para que podamos leerlo. Pregunta número 6. ¿Creían los hebreos en un domo sólido? ¿Suficiente para vosotros? Hay quien dice que creían en un domo sólido. Podéis leer el artículo de Randy Younger y Dick Davison. Es un artículo excelente que resume todos los puntos importantes. Si usáis Logos, me encanta Logos. Es un buen software bíblico. Incluso lo usamos en Bogenhofen. Si buscáis allí, encontraréis esta imagen. La antigua concepción hebrea del universo. No sé quién puso eso allí. Es una imagen curiosa. Si escribes en Google y usas la cosa de las imágenes y buscas la antigua concepción hebrea del universo o de la Tierra, se encuentran un montón de ellas. Todas las imágenes se parecen mucho. Se le ocurrió a alguien y todos los demás lo han copiado sin citar la referencia, excepto que dicen que sale de la Biblia. Me gustaría saber de dónde en la Biblia. Todas se parecen mucho, como esta misma de aquí. Mirad esta bolita de cristal. Dios la sacude, la deja, la mira. ¡Qué bonito! La concepción del cosmos en Babilonia, en Grecia y demás nunca fue que la Tierra era plana. Es lo que yo entiendo. Todas estas personas lo han investigado. Incluso en el Enuma Elis, primero pensaron que hablaba de un domo sólido, y entonces concluyeron, si en el Enuma Elis, el mito babilónico de la creación, aparece un domo sólido, y el texto hebreo tomó ideas de los babilonios, porque los israelitas estuvieron exiliados en Babilonia y tuvieron contacto con todos estos mitos babilonios. Y entonces escribieron su propio relato de creación para contrarrestar esos mitos babilonios en el siglo VI. También usarían el término raquía como domo sólido, como el antiguo mito. Pero entonces, en el 75, un asiriólogo descubrió que estaba mal traducido, que debería haberse traducido como cielos, y usó varios ejemplos de la literatura acadia para probarlo. Y ahora todo el mundo sabe que es cielos, pero para la Biblia sigue siendo un domo. Eso no es una buena ciencia. No es una buena ciencia bíblica. Voy a saltarme esto. Sigamos. Voy a ir a este punto. Creo que desde un punto de vista científico,
La mayoría de los expertos están de acuerdo en que, aparte de unos pocos individuos, nadie en el pasado creía en una Tierra plana y un domo sólido. ¿De dónde salió esa idea? Estos dos libros, por ejemplo, y no solo estos, sugieren que es una mentira del siglo XIX. Una mentira inventada para decir que la gente del pasado creía cosas estúpidas. Voltaire dijo que era infantil y salvaje creer en una Tierra plana y que ahora somos libres en espíritu, liberados de esos pensamientos obsoletos. Ahora somos mejores, somos científicos. La Ilustración trajo nueva luz. Y dicen que crearon este mito de que la gente creía en una Tierra plana en el pasado y lo usaron para potenciar el darwinismo y poder decir, esta es ahora la verdad. Se me parte el corazón, lo digo de verdad, cuando leo que hay adventistas hoy que creen que la Tierra es plana. Estoy en contacto con dos de ellos, dos jóvenes estudiantes adventistas que lo creen de verdad y han empezado a estudiar la Biblia de nuevo, desde cero, con un celo y una fe que no podrían imaginar. Me encantaría que estudiaran así las profecías de Daniel o los evangelios. Estudian y creen que la Tierra es plana porque creen que la Biblia dice que la Tierra es plana. Están confundidos creyendo en una mentira del siglo XIX. Es muy triste. Así que tengo que argumentar con ellos desde la Biblia, por supuesto, para que vean lo que el texto realmente dice y quiere decir. Tenía este dibujo en mi clase de historia cuando era joven. Probablemente lo reconocerán. ¿Qué es la raquía en la Biblia hebrea? No es otra cosa que cielo, donde el agua está arriba y hay ventanas en la raquía y a través de esas ventanas cae la lluvia. Y puertas. No creo que sean puertas de madera ni ventanas de madera, y no creo que los antiguos hebreos lo pensaran tampoco. Pero incluso los alemanes decimos que se han abierto las ventanas del cielo. Y si los alemanes lo dicen, ¿por qué no podían hacerlo los hebreos? ¿Qué significa entonces? Es el cielo, extender los cielos como una cortina y otros modos poéticos de describir cómo se extiende el cielo. Es poesía, son metáforas, no es para tomarlo de forma literal. Es casi una ironía que usen textos figurativos de los Salmos y de Job para argumentar que el cielo es una especie de cúpula de metal y luego no tomen Génesis de manera literal sino figurativa. Están confundiendo los géneros de la Biblia. Ok, la última pregunta. ¿Qué cuestiones quedan exegéticamente abiertas? Muchas. ¿Cuándo fue el principio? ¿Cómo creó Dios? Hemos hablado un poco de eso. ¿Qué luz creó Dios el primer día? Esta es una de las más complejas para mí. Yo creo que podría daros 4 opciones, pero no sabría cuál escoger. ¿Cuál es el agua de encima del firmamento del segundo día? ¿Son las nubes? ¿Una capa de agua adicional? ¿Vapor? ¿Qué pasó en el cuarto día? ¿Por qué el segundo relato de la creación es aparentemente diferente del primero en Génesis 1? Bueno, para esta tenemos algunas soluciones exegéticas. Creo que voy a parar aquí. Me he pasado 10 minutos. Agradezco vuestra atención y espero que algunas cosas estén un poco más claras. Para recapitular, Génesis 1. Si leemos el texto, su intención es la de un relato histórico. Si leemos el texto con atención, vemos que nos quiere hablar de nuestra tierra y lo que tiene que ver con ella. Es sobre Dios creando algo especial aquí.
Si lo leemos, el texto mismo nos dice que esa creación ocurrió en 6 o 7 días. Al leerlo detenidamente, ni requiere ni pretende decir que haya ningún tipo de cúpula sólida sobre la tierra. No existe ninguna concepción antigua, ingenua y precientífica en la cosmología de la Biblia. Así que aquí estoy, y aquí me quedo, convencido por el texto mismo. No puedo verlo de forma diferente. Gracias por escucharme.